Hola, buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto ver a tantas personas acompañándonos hoy. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva instancia virtual en vivo de Mavi, una modalidad que hemos adoptado hace ya varios meses durante la pandemia. Chuta. Eh, Les quiero dar la bienvenida y en esta ocasión, chuta, no sé si estoy, perdónenme. Perdón, es que me había desaparecido. Bueno, quiero darles la bienvenida, disculpen, se me fue el Zoom de repente. Bueno, en esta ocasión presentamos una sinopsis de la exposición Suelo de Francisca Sánchez, que se está preparando para ser realizada el año 2021. Nos acompaña hoy Francisca Sánchez, la artista, y la directora del área educativa del MAVI, Paula Caballería. Ellas quienes van a conversar sobre el desarrollo del trabajo de Francisca. Bueno, antes de comenzar, les quiero pedir que apaguen sus micrófonos. Esto puede causar interferencia en la transmisión. Nos acompaña también Jordán Galindo, traductor en lengua de señas, para los que quieran enfocar su cámara en la traducción de Jordán. Los invito a ir al Zoom, a ingresar a la esquina superior derecha Mira las y Cecilia Paz. poner, ¿cómo se llama? Vista al hablante. Bueno, también para los que quieran hacer preguntas, está disponible el chat de nuestro Zoom, entonces están todos invitados para hacer sus preguntas. Bueno, ya no les tomaré más tiempo, le paso la palabra a Paula y a Francisca. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Gracias, Anita. Paula, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Hola, Aquí Paula. estoy. Hola. Bueno, yo también desde la casa quiero darte la bienvenida. Este es el inicio de un camino que tenemos que recorrer juntas hasta que la exposición ya sea física y podamos todos volver al formato físico y poder ir a disfrutar y a deleitarnos con tu trabajo. Así que bienvenida. Gracias, Paula. Bueno, para la sinopsis yo preparé una presentación y quería partir la presentación agradeciendo, por supuesto, a todo el equipo de Mavi, agradecer especialmente a Paula, que hoy día va a hacer la cara visible del Mavi, que va a conversar conmigo, a Soledad Hernández, que ha también desplegado un trabajo muy grande en la construcción del material que va a quedar alojado en la página. A David Dobson y a Anita Lana Sangüesa, que es cierto que son parte de la producción, y un saludo especial también para María Irene Alcalde, a la distancia, que hoy día no nos puede acompañar. También agradecer a Fondat por hacer posible la producción de este proyecto, su financiamiento, a Naira Films y, bueno, por supuesto también a quienes han sido parte activa del proyecto, Matías, Claudia, Carolina, Tarix, Gabriel, Nicolás, Ignacio, Luz y Carmen. Y a todos ustedes que me están acompañando también agradecer que me vean a través de la pantalla. También para mí es una experiencia curiosa estar en esta circunstancia de mostrar mi trabajo de esta manera tan remota. Ya, no voy a demorar más esto para que después podamos conversar tranquilamente con ustedes que están acompañándonos. Lo primero que quisiera decir es que el 2021 yo espero que ustedes se puedan encontrar con las esculturas, con los dibujos, con los videos, con los registros fotográficos que he estado realizando y que permanentemente edito y repienso para ese momento. Pero antes de hablarles de eso que he estado pensando, quería también partir de una pregunta y situar esta exposición en este momento y preguntarse qué significa inaugurar de esta manera, ¿no? Una exposición de esculturas, de dibujos, de videos, o sea, ¿cómo se haría eso? Yo creo que nadie imaginó que alguna vez iba esto a ocurrir así.
yo al menos nunca me lo planteé así. Yo a esta altura estaría ya como desmontando la exposición. Y una de las primeras cosas que a mí se me viene a la cabeza es que, claro, que mostrar las esculturas o mostrar incluso los dibujos que podrían quedar como reducidos y hasta cierto punto como abordados en una pantalla, quedan ciertamente limitados a una experiencia que es muy distinta a la experiencia presencial del montaje. Y la segunda cosa que se me ocurre que inaugurar así tiene una cara también que es muy, yo diría como inesperada, o por lo menos uno desde el prejuicio dice, parte digamos con una especie como de aprehensión, pero es muy inesperado saber que también este formato permite otra cosa, que es llegar a un público que habitualmente no va a las exposiciones, o que por vivir a lo mejor yo tengo también personas que me hubiese gustado invitar y que ahora sí nos pueden acompañar porque no viven necesariamente aquí en Santiago o en otros lugares. Y eso también es bonito porque podamos acortar esa distancia. Entonces, claro, la idea de que este formato nos permite ver también caras nuevas, ¿no? Entonces, la apuesta que hicimos con el museo, o sea, que el museo hizo y que yo contenta acepté, fue de no reemplazar la exposición, y creo que esa no es una apuesta que sea singular conmigo, sino que es una apuesta de una política propia del museo, más bien de posponer la exposición y ahora aprovechar esta instancia de foco, para poner el foco en algo que normalmente nosotros no, o uno como artista, normalmente la reserva para conferencias específicas en escuela o para memorias o libros posteriores, pero que no se comparte con el público en general, sino que es muy propia de ciertos contextos y que tiene que ver con poner el foco en abrir el taller, mostrar los procesos de avances, cuáles son las reflexiones, y algunas de esas cosas probablemente tampoco van a llegar al momento de la exhibición, o a lo mejor van a llegar de una manera muy diferente a como están hoy día. Entonces también tiene que ver como con meterse en esa dimensión, en la trama de esa. Y la otra cosa que me parece interesante de este formato web es que esta sinopsis también tiene un tiempo más largo que esta charla sincrónica, en la medida en que esta información va a quedar instalada en la página del MAVI. Ustedes van a poder ir revisando material que se va a ir subiendo, se va a subir una entrevista, eventualmente vamos a programar también una nueva conversación para abordar algunos temas más específicos y no solamente darles una mirada general como la que hoy día les vamos a presentar. Entonces, bueno, dicho esto, quiero presentarme también de una manera especial y presentarles Suelo también como parte, la exposición Suelo, ese es el título de la muestra de la que voy a hablar, y la quiero presentar como parte de una cadena de transformaciones, de materiales que proceden desde de una misma actitud artística. Les voy a compartir pantalla, espero que se vea bien, ustedes me dicen, para iniciar la presentación con imágenes. Díganme si se ve. Está cargando, parece. ¿Se ve la imagen? Sí, se ve. Sí se ve. Ya. Bueno, lo que me gustaría declararles a modo de presentación, cuando digo una misma actitud artística, me refiero a que desde muy al comienzo, este es un trabajo muy antiguo, de mis años de universidad, y desde muy al comienzo he concebido el arte como una actividad que busca conquistar una suerte de correspondencia entre hacer y conocer, tocando, manipulando y experimentando, también titubeando, tratando de suspender las palabras o demorándolas, busco abrir a la experiencia otros nombres, pasar por sobre todo lo que sé. Esto con la idea de que podría ocurrir en cualquier momento que por azar, por alguna maniobra mal hecha o por descuido, aparezca algo nuevo. Estas imágenes siguen siendo muy antiguas, y que aquello nuevo que aparezca exceda todo lo sabido y se presente como el comienzo de un plan de trabajo.
Este plan de trabajo al final no está definido, se va definiendo en el camino. Mirando y reflexionando sobre el hecho, voy reconociendo una especie de porfía que va desviando el punto de partida hacia la singularidad y la distorsión personal. Estas distorsiones forjan un idioma propio, alimentado de tiempo, de materiales, de procedimientos, de ensayos, descartes, conquistas. Y desde esa trinchera me he acostumbrado a tararear mentalmente: esto es lo que me interesa del mundo, esto es lo que entiendo, estos son mis materiales, estos son mis procedimientos, estas son las reglas del idioma en el que hablo. En las exposiciones anteriores a la que preparo ahora, lo que se empieza a revelar son estas declaraciones sobre los modos de hacer, estos modos íntimos de entender. Por ejemplo, aquí, esto es trabajo realizado en un espacio cierto interior, donde con arena un grupo de personas excava, imagina un dibujo dentro de esa excavación, lo dibuja, luego busca reconocer aquello que dibujó vertiendo yeso en el interior, luego desentierra ese dibujo y lo revela. Pero ya no lo revela como un dibujo de un molde, lo revela más bien como un objeto, como una escultura. Esta es otra experiencia similar, también de años anteriores, que tiene que ver con esta idea de igualar el dibujar a excavar, de igualar la imagen a un acto, de hundir la mano en el suelo para encontrar una imagen tocándola y vaciar ese dibujo para ver una escultura. Este modo de experimentar creo que ha cruzado desde siempre, o esta manera de relacionarse con el arte como un método para conocer, más que una cosa, ¿cómo decirlo?, más que un asunto cerrado, sino más bien es un acto de permanente búsqueda. Es algo que también comparte la exposición que desarrollo hoy día, y su propósito es reconocer siempre algo por su forma antes por lo que yo creo que sé de esa cosa que veo. Entonces, por ejemplo, acá vemos una primera imagen, ¿cierto?, de la laguna de Aculeo, la exposición que ahora, de la cual estoy hablando, tiene, eso no lo había pensado contarlo en mi guión, no estaba así, pero es cierto que muchos de ustedes no saben que la exposición en la que vengo trabajando tiene un lugar geográfico donde se ubica, que es la comuna de Paine, y el interés de trabajar también con la laguna de Aculeo, y aquí esta es una fotografía, ¿cierto?, aérea del año 55, es la primera foto que se tiene de la laguna desde el aire. Y el propósito era como, bueno, ¿cómo reconocemos, cierto, este lugar hoy día? Y primeramente mi curiosidad entonces tenía que ver con fijarme en este espacio, ¿no?, en esta laguna seca, que por primera vez también podía ver la forma de este molde, sin la necesidad de desaguar la laguna, dado que su topografía aparecía, ¿cierto?, libre, abierta a nuestra vista, y se exponía así, ¿no?, a secas. Entonces, por primera vez teníamos acceso a ese espacio. Entonces, uno de los desafíos de esta exposición suelo es asumir este espacio, ese molde, e intentar dar cuenta de él, pero desde un quehacer artístico experimental, o desde un quehacer
artístico vinculado también al lenguaje escultórico. Se les quiero presentar, ahora no sé si David puedes, voy a dejar de compartir. No sé si está David por ahí. Les quiero presentar un video hecho y editado especialmente para mostrar imágenes de algo junto a las notas que ocurren luego de el regreso de visitar este lugar. Yo les voy a ir leyendo de todas maneras. El molde de Aculeo. Imposibilitado de llenarse con las aguas de la laguna, se llena de nuestras miradas, de animales, de objetos y de pasos. El ojo mira a los cerros y sus pies de barro, desparramándose consigo una imagen pareja, cercana a la ceguera parcial, limitada por la ceguera, camino. Mis pies se sienten importantes, son los primeros en tocar el fondo de este lugar. Avanzan creyendo que peregrinar devolverá algo de esta alfombra ignota. Mientras, por encima de la cabeza, los satélites apuntan a la alfombra haciendo fotos donde no aparezco. Estoy lejos de los satélites. Tocar y copiar todos los rincones, esa es la fantasía que el yeso arrastrándose me promete. Pero el yeso es sensato y no se extenderá para inundar y copiar a Culeo. Demasiadas grietas, demasiada tierra, demasiado detalle, demasiado igual. Quizás sirva tocar con los ojos y mirar con las manos. En este video hay imágenes de Claudia Aravena, de Carolina Saquel, de Tarek Sepúlveda y mías. Lo que me interesa, voy a volver a compartir pantalla y entrar en presentación. Lo que me interesa es la relación de ese arriba y ese abajo, esa foto aérea y ese caminar abajo. Esas dos escalas para el mismo lugar. Desde abajo aparece la experiencia del caminar, la tierra y sus terrones. Aparece su contenido. Desde arriba aparece el dibujo de contorno, su morfología general. Estas imágenes que estoy mostrando tienen que ver justamente con asuntos que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo en las distintas visitas que he realizado acompañada. Aquí, por ejemplo, vemos el inicio de una maqueta, ¿no?
Este desafío me fue distrayendo del taller y me tomó tiempo reconocer a qué iba ahí, hasta que comprendí que lo central estaba en caminar, estar en ese tiempo sin reglas. Voy a volver a la imagen mejor. Ahí. Estar en ese tiempo sin reglas, en acostumbrarse a sostener una especie de retiro mental que me alejara sobre todo de ese acoso de tener que producir algo o de medir el avance según un resultado tangible. Me esfuerzo entonces por reconocer en este andar un relato personal que tiene que oponer a nuestro desplazamiento horizontal por la laguna la ocupación de un espacio vertical entre el arriba y el abajo, con mi escala y posición en ese paisaje, con mis materiales, con la idea de molde de tierra, con cómo elaborar esa experiencia de vacío. Ahora les quiero invitar a ver un PDF que se llama Suelo y que busca justamente la palabra suelo. Voy a dejar de compartir y David me va a apoyar con esa imagen. No sé si David estás ahí. Sí, ahora va. Uh-huh. Si quieres, yo lo voy leyendo. Entonces dice suelo. Del suelo a mis ojos hay 1,60 m. A esa altura pasan la mayoría de las escenas cotidianas. Pienso en cómo miran mis ojos, simétricos y alineados. Están en constante movimiento, avanzan atrás, adelante, enfocan. Recolectan vistas diferentes de lo mismo. Apuntan arriba, apuntan abajo. Tomo el ojo de mi cara y lo aterrizo junto a mi pie. Veo obstáculos y amenazas de la que me defienden los zapatos. Desde el suelo inspecciono el paisaje, enhebrando las cosas que va distinguiendo en el barrido. El ojo parte abajo, ¿cierto? Y lo primero que ve entonces son las ramas y la laguna, una imagen proyectada a la inversa en la retina. Luego sube un poco y a las ramas y a la laguna se suman los cerros. Luego sube otro poco. Y a las ramas y a la laguna y a los cerros se suma el cielo. Es ese ir y venir de arriba abajo lo que me interesa. El ojo entonces monta secuencias estratigráficas de cosas apiladas entre sí. Si cuelgo la cabeza hacia atrás y luego hacia adelante, ahí lo leí mal, cuelgo la cabeza atrás y adelante, encarando cielo y suelo, como cuando uno se sacude el pelo, ¿no? Ese espacio vertical de cielo a suelo se extiende también al subsuelo. El ojo entonces queda en la superficie, mientras la mano escarba. Debería decir escarba, no excarba. La mano baja, toca y explica la arena, los nidos de piedra. Las raíces, los desvíos del túnel, la humedad, lo hondo. Arriba el ojo imagina lo que la mano cuenta.
La otra mano dibuja lo imaginado por el ojo. Entonces la mano ve y el ojo toca. Suelo. Gracias, David. Cuando digo suelo, pienso, voy a volver a compartir. Cuando digo suelo, entonces, pienso en una extensa superficie que me sostiene y me contiene. En ella se graban mis movimientos. El suelo es lo que toco cuando camino y miro para no descuidarme de las grietas. Es lo que excavo y miro cuando dibujo en la tierra moldes para esculturas. Las esculturas que ensayo surgen del suelo, lo usan de apoyo, de contenedor, de textura. También surgen de mis braseos, de la articulación de formas arqueadas, que se continúan en el ejercicio del brazo siguiente. Ya no veo la necesidad de explorar bajo el suelo. Al igual que la laguna de Aculeo, es un espacio, al igual que la laguna de Aculeo, el espacio bajo nivel está abierto a la superficie y a la luz del día. ¿Qué sería escarbar con la mano en el aire? Y cuando hago este movimiento, el gesto que resulta es el braceo de un nado. Nadando en una laguna sin agua, nadando crawl, nadando perrito, espalda. Es ese paso de avance dado por los brazos el que dibujo en el espacio. Finalmente, postulo que el arte nos mantiene atentos, preguntándonos e intentando desarrollar un pensamiento basado en nuestras vivencias. Esta conciencia nos pone en una posición, en un lugar para debatir. Somos la vida de nuestro presente, y mi temor mayor no es la sequía. Mi temor mayor es que nos neguemos a pensar todos los días y que nos olvidemos de tararear el coro de la canción Yo ya no vivo por vivir. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que todos se preguntarán por qué está la encargada de educación aquí hablando con Francisca. y la verdad es que para nosotros como museos el arte tiene un significado, tiene una función que realmente es una función distinta a la que malmente hemos conocido en los colegios, ¿ya? Nosotros en las escuelas nos enseñaron que el arte tiene más que ver con una forma de autoconciencia y de objetividad del hombre, con una actividad libre y desinteresada, quizás como un trabajo, una creación que se hace conforme a las leyes de belleza tradicionales, ¿no? Hegemónicas, y en realidad lo que nosotros entendemos en el museo, y por eso me gusta muchísimo estar aquí conversando con Francisca, es que en realidad el arte es una herramienta de conocimiento. Y más aún el arte contemporáneo, ¿ya? Porque el arte contemporáneo te permite desarrollar procesos de conocimiento que van más allá de la educación artística. Tiene que ver con una educación integral como ser humano. Entonces, lo que la Francisca nos ha mostrado y nos ha relatado, habla de un arte que más bien tiene que ver con un proceso. Es un arte que está en proceso. Es un arte que de hecho aún se está ejecutando. No es un resultado final. Entonces, yo tengo algunas preguntas para Francisca porque primero creo que cuando uno mira el arte desde una mirada de conocimiento, entiende al artista como un gran explorador,
¿no? Como un explorador de este mundo. Como un explorador, además, no de cualquier cosa. La Francisca hoy día nos mostró que hizo una exploración de lo cotidiano. Y lo cotidiano tiene esos misterios que la Francisca hoy día nos acaba de develar. Esto de mirar, de contarnos que su ojo tenía ciertas formas de mirar y que encontró ciertas cosas, son cosas que nosotros hacemos en el cotidiano y que en realidad no nos damos cuenta hasta que una artista nos presenta esta forma de mirar, esta forma de pensar. Entonces, tiene mucho que ver también con lo lúdico. Yo veía, y ayer nos juntamos, les voy a confesar con Francisca, y yo le decía a ella que una de las cosas que más me llamó la atención es esto de no perder este acto lúdico, ¿no? Porque yo decía, de meter la mano a la arena, me recordaba mucho cuando yo era chica. Era como cuando tú ibas a la playa y metías y empezabas a hacer hoyitos y de repente hacías un hoyito con la mano y después con la otra y tratabas de encontrar tu mano con la otra. Eso es un acto de la infancia, es un acto muy lúdico y muy, no sé si es instintivo, pero yo creo que sí, yo creo que Muy es espontáneo. instintivo, claro, espontáneo también. Entonces, yo le preguntaba a ella que de dónde surgió esto, de dónde surgió esta idea de meter la mano y de encontrar y de hacer como especie de dibujo con la mano. Entonces, me gustaría que nos contestaras. Sí, bueno, yo creo que es un acto muy espontáneo, esta cosa como que cuando la mano se entretiene y avanza, digamos, o sea, como que uno no está en la mano está en uno, es como, pero sobre todo yo creo que viene me quedé pensando después de tu pregunta, y yo tratando de ampliar eso a una cosa más, quizás como que tenga más consecuencias, uno podría decir que también ese acto viene de una desconfianza hacia las palabras en alguna medida. O sea, también creo que la relación con el arte, ¿no? Y con la manera de hacer, explorar y qué sé yo, y no quedarse solamente en lo que uno ya sabe, sino que ir por aquello que uno no sabe, tiene que ver con esta desconfianza en las palabras, en el sentido de que las palabras sabemos que no agotan la realidad y que hay otras maneras de abordar la realidad y que son las imágenes y que son las cosas que como a través no sé, de distintas estímulos, ¿cierto? De los sentidos podemos ir también dando cuenta de una complejidad mayor. Y por ahí también esta idea como de tomarse en serio el juego, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el juego se hace verdadero? Y cuando uno le pregunta a ese juego, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué ocurre, digamos, cuando uno lleva eso hasta sus últimas consecuencias? Entonces pienso que sirve jugar, y sirve jugar muy en serio, ¿no? Porque eso nos salva a veces de la tontera, de repetir cosas un poco de memoria. Y sí. Bueno, yo hoy día en la mañana tuve también un encuentro con algunos profesores de arte y justamente tocábamos lo que tú estás diciendo, que es esto de recuperar o de reconocer que el juego te permite desarrollar múltiples posibilidades porque en él hay un carácter estético. Entonces, jugar, digamos, ojalá que en el ambiente educativo siempre estemos jugando, porque finalmente en el juego es donde aprendemos, en el juego es donde nos reconocemos a nosotros mismos y más aún en el juego cuando es participativo, cuando es un juego ya colaborativo, nos reconocemos a los otros y finalmente compartimos significados finalmente. ¿Y qué es lo que hiciste después tú con estos niños que vaciaron, ¿cierto? O metieron su mano en la arena y que creo que partiste entonces de algo que era súper tuyo, personal, pero que después lo compartiste.
Entonces, me gustaría ahí como que nos contaras qué sintieron aquellos que participaron contigo, a aquellos que invitaste a jugar a la arena, para después descubrir, explorar y dar como estos resultados. ¿Qué sintieron, digamos? ¿Qué Sí. viste tú ahí? La idea de ampliar un poco la invitación a otras personas era también pensar en cómo uno puede ampliar el propio repertorio. O sea, yo creo que cuando uno se pone también como, uno se vuelve mañoso, uno empieza a conocer su mano y ya sabe, digamos, cuál es el grosor del brazo, cuál es la capacidad de excavación del dedo, o sea, como que uno empieza como a conocer su propia maña. Entonces, el hecho de hacer de este tipo de exploración, de cómo dibujar excavando y generando formas para después convertirlas en figuras, se empezó a agotar y si no invitaba a otras personas. Es como que necesitaba ampliar el repertorio de figuras, el registro, ¿cierto? De cuando es distinto cuando no sé, una niña excava y tiene, digamos, una determinada fuerza, un determinado largo de brazo, que cuando lo hace, no sé, un par de adultos. Entonces también empezaron a aparecer otros juegos, como preparar una coreografía muy colectiva y después sobre la superficie, ¿cierto? Coreografía los brazos y después intentar replicar esa misma estructura debajo. Entonces fueron saliendo también otras posibilidades para este lenguaje subterráneo, de moldes subterráneos posibles, que fueron, claro, que fueron haciendo que una forma muy básica de un solo brazo fuera enhebrando nuevos brazos y así ir creciendo en trama, en complejidad y en capacidad de explorar. Al mismo tiempo había una ganancia y que tenía que ver con otra curiosidad mía, que era qué pasa cuando después de haber escarbado, ¿cierto? Haber excavado hasta cierta altura, hasta qué punto uno podía entender aquella figura que estaba debajo. Sobre todo cuando uno excava con otras personas. Si yo meto mi mano en mi propia excavación, yo reconozco más o menos el recorrido, pero si me introduzco luego en las excavaciones de los otros para conectar toda la figura, uno empieza como a perder la dimensión de aquello que está ahí abajo y empieza a perder también la forma que está ahí abajo. Entonces, una manera que teníamos, una especie de juego de percepción, era intentar dibujar la forma que está ahí abajo sin todavía haberla transformado en figura. Entonces se empezó a abultar también una carpeta de dibujos que yo después recolectaba una vez que las distintas personas hacían sus excavaciones recolectadas, que llamamos los dibujos ciegos, y que son dibujos que probablemente que son muy libres porque no están tratando de representar nada, sino que están tratando de hacerle caso a este dictado del tacto, ¿no? De aquello que está abajo. Y de ahí, bueno, venía todo este juego de si la figura que efectivamente sale calza o no con aquello que yo esperaba, y bueno, y toda esa relación entre ojo y mano que ya es parte como de mi batería de herramientas, de mi lenguaje, digamos, de mis conceptos, sí. Claro. Oye, y bueno, justamente lo que tú me dices ahora me da paso como a que hay una frase que en realidad para nosotros como museo, no sé si todas las personas que están acá lo saben, pero nosotros hacemos un trabajo bastante, digamos, con mucho sentido, ¿no? Con las personas con discapacidad. Y tu trabajo me llega muchísimo porque hay una frase que tú dijiste ahora en tu presentación, que es tocar con los ojos y mirar con las manos. Y eso inmediatamente para mí fue como Helen Keller. Helen Keller, aquí hay algo de Helen Keller, y yo quiero compartir un poquito con ustedes algo que este es un libro de la biografía de Helen Keller, y me gustaría como leerlo porque siento que aquí la Francisca hizo como algo que
que tiene mucho que ver con lo que nos cuenta Helen Keller, ¿no? Para todos los que nos escuchan, bueno, Helen Keller es una mujer que no solamente tenía pérdida de visión, sino que también era una persona sorda. Entonces, ahí había, ella tuvo que recurrir a buscar otros sentidos para conocer el mundo. Entonces, yo leí, cogí un parrafito que me hace muchísimo sentido con lo que tú nos muestras en tu trabajo. Dice, si me sigues pacientemente, descubrirás que hay un sonido tan tenue que nada existe entre él y el silencio, y que hay más significado en las cosas que aquello que los ojos pueden captar. Mi mano es para mí lo que el oído y la vista juntos son para ustedes. En gran medida, viajamos a través de los mismos caminos, leemos los mismos libros, hablamos las mismas lenguas y, sin embargo, nuestras experiencias son diferentes. Todas mis andanzas se valen de mi mano como eje central. En la mano es la mano la que me une al mundo exterior. La mano es mi sensor, me permite establecer contacto y salir del aislamiento y la oscuridad, y apoderarme de cada goce, de cada actividad que encuentran mis dedos en el antes, con la ofrenda de una pequeña palabra de otra mano a la mía. Con un leve batir de dedos comenzó la inteligencia, la alegría y la plenitud de mi vida. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué significa para ti esto de descubrir que hay otro sentido que te permite descubrir estas nuevas posibilidades de poder dar a luz después un algo, ¿no? Un algo que no sabes tampoco qué es lo que va a resultar. Sí, a mí me interesé, yo también tengo el mismo libro, mira. También me interesé en su historia y un poco para mí ha sido también una manera de refugiarme, más que refugiarme, como de buscar cómo mirar las cosas desde otro ángulo. Ha sido también la posibilidad, yo creo que por mucho tiempo para mí fue muy central la experiencia de mi actividad artística en dibujar, en sacar fotografías, en trabajar a partir de imágenes que luego cobraban un volumen. Ustedes vieron también en la presentación, en este arco que yo hago desde lo primero fue una exploración en la visualidad, bueno, artes visuales, de hecho, como que tiene esa carga, ¿no? Y entonces pareciera ser que la lengua materna de las artes visuales está en la capacidad de hacerse cargo de esa visualidad. Y en algún minuto me pareció que la visualidad y las palabras estaban muy amarradas, un poco como muy amarradas y estaban siendo mezquinas respecto de la capacidad de dar cuenta de otros fenómenos del mundo. Y entonces fue cuando empezó este trabajo de dibujar sin mirar, y para eso había que dibujar bajo la tierra, ¿no? No vendarse el ojo, me parecía ridículo también como impostar una ceguera, sino que más bien era cómo hacer prevalecer el sentido del tacto por sobre el sentido, digamos, que hasta ese minuto me gobernaba, y yo creo que hasta cierto punto un poco como que tiene una suerte como de preponderancia, ¿no? Y a través del tacto, claro, yo me di cuenta que se podía gatillar en nuestra mente otra suerte de imágenes y otra relación con el entorno. Y creo que el ojo pone un acento, o por lo menos mi ojo, no voy a generalizar, mi ojo pone un acento en el resultado, en cambio mi mano pone un acento en el proceso. En el sentido de que cuando trabajo solo con lo que la mano hace, soy capaz de aceptarla con más humildad el resultado. Cuando trabajo desde el ojo, creo que estoy tratando de conquistar algo que pareciera que preexiste al proceso, como que estoy tratando de alcanzar algo que ya preexiste. Pero puede ser que
en esto haya, digamos, personas que no tengan esa experiencia. Pero en mi caso yo me tenía que trampear, tenía que, digamos, silenciar de alguna manera mi juez, mi mente, y eso lo conseguía con la mano. Entonces creo que uno puede resolver mirar desde otro lugar también. Y en mi caso fue el recurso del tacto lo que me permitió como avanzar en función sí, poner un acento en el movimiento, en la excavación, en la consecución de nuevas formas a partir de dejar un poco de lado la visión. Y comprendo que cuando después hicieron este ejercicio de llenar con yeso y sacar, digamos, la forma, y antes ver el dibujo que habían hecho los que participaron en esta, en esta performance, porque finalmente es casi como una performance, ¿no? Logré entender que no había como esa relación directa entre resultado que yo esperaba versus lo que finalmente logré hacer. O lo que no sé si logré hacer, porque finalmente siento que es como que incluso hay algo entre medio, que es como que lo que creo que va a resultar, lo que hago, pero también creo que hay algo en el medio que quizás funciona como de manera misteriosa y que arma finalmente esta forma, ¿no? Sí, o sea, lo que se producía, hay gente que tiene una habilidad increíble para interpretar el movimiento, que eso yo encuentro que es bonito, que hay como que finalmente lo que se intenta hacer en el registro del dibujo es el desplazamiento, el GPS, algo como eso, ¿no? O sea, cuánto se aleja la mano respecto de la boca por la que entra en el túnel, para dónde va, cuál es la curva, etcétera. Entonces, en algunos casos quizás tenemos en nuestra cabeza también la línea de metro, ¿no? Como esquema de ese estilo. Y hay otras personas que representan esto, o por lo menos habían dibujos que eran como dibujos de corte. Entonces, tú te imaginas que son personas que están más relacionadas con un lenguaje de representación de la arquitectura, entonces te muestran esto como en corte, y como que, entonces, Claro. y nada, entonces aparece todo tipo de improvisaciones, hay gente que trata de dar cuenta del volumen, entonces empiezan a dibujar como ojos cada vez más grandes, como que si fueran haciendo un hoyo con el lápiz en el mismo papel hacia adentro. Entonces aparece una especie de distorsión, no distorsión, pero una libertad infinita respecto a cómo se hace cargo, digamos, de aquello que tiene una traductibilidad muy poco estudiada, ¿no? O sea, como cómo se traduce, no sé, si yo toco un abrigo, ¿cómo traduzco eso a dibujo? Es como una pregunta casi que no vale la pena hacérsela, pero me imagino que ahí, digamos, hay un espacio para que aparezcan muchas soluciones. Sí, sí, absolutamente. Sí. Bueno, y eso también nos invita a volver de nuevo al tema del arte en proceso, ¿no? De este arte que lo que plantea como Humberto Eco, ¿no? Que finalmente hay una obra o un trabajo de obra, un plan de trabajo de obra finalmente que es cambiante, que es mutable y que es súper abierto finalmente, que tiene esa libertad que es la que tú mencionabas. Sí, y yo creo que también, o sea, la naturaleza del arte es así, ¿no? O sea, y para mí, no sé, en mi práctica, el arte proviene de la incerteza, proviene de la desconfianza proviene entonces, no, yo diría que lo propio del arte es la transformación, o sea, como que yo diría que ahí hay y cuando uno piensa como en la dimensión alquimística, tiene que ver con eso, o sea, como a partir de una cosa, las cosas se van transformando, hay un movimiento permanente. Entonces, no es que el arte desee el cambio, porque a veces se entiende como que los artistas lo único que buscan es el cambio, no, los artistas viven en la incerteza, por tanto viven en movimiento. Y en ese sentido el arte no es, para mi gusto, digamos, no es activista, es en sí mismo inestable, ¿no? Es en sí mismo desestabilizado.
yo siempre le digo también a los estudiantes que en el arte, o sea, que estudian arte, que jamás ahí van a encontrar como nada garantizado, pero quizás lo único que uno puede garantizar es que pueden llegar a encontrar un sentido muy profundo en sus vidas, pero la estabilidad no está garantizada. O sea, que ahí hay que el punto de partida es la incertidumbre, y el punto de llegada, y siempre es la incertidumbre, la que provee, digamos, de nuevas búsquedas. Sí. Sí. Asumir el riesgo es parte del arte, finalmente. Claro, si no, o sea, si no se llama reproducción, ¿no? O sea, si no hay una búsqueda de una lengua propia, o sea, uno puede estar permanentemente, digamos, reproduciendo cosas, pero de una manera quizás inconsciente. O sea, yo creo que lo que uno trata de hacer permanentemente es desarrollar una suerte de autonomía, y cada vez que uno se arriesga, o sea, cada vez que uno busca una autonomía, uno se arriesga, creo yo. O sea, Sí. ahí no hay camino hecho, o sea, hay camino por hacer, pero no hay mucho camino. Uno puede encontrar amigos en el camino, pero básicamente lo que uno busca es ser reconocido como un distinto. Sí, sí, absolutamente. Por ahí en algún texto leí como una pregunta y yo te la quiero hacer a ti. ¿El arte se crea o se participa? Ya, yo creo que, a ver, y tengo que responder una de las dos, la típica. La respuesta puede ser abierta. Ya, yo te voy a responder de otra manera. Yo te voy a decir que yo creo que el arte es una actividad, yo no sé si, en la que se puede participar, pero es una actividad en la que uno participa creando quizás, ¿sí? Pero es una actividad, pero paradojalmente es una actividad que lo que hace es poner una pausa, o sea, que lo que hace es que nos invita a detenernos. Y nos invita a detenernos para tomar una distancia, y nos invita a detenernos también para desviarnos de la moda, o para desviarnos del lugar común, o desviarnos de lo sabido, desviarnos. Entonces, yo creo que en ese sentido puede ser, en la medida en que es eso, digamos, es creativo, pero al mismo tiempo es una actividad, y por tanto es algo donde uno es partícipe, es responsable, está vitalmente comprometido en esta manera, digamos, de ir sorteando no sé cómo decirlo, pero en esta manera como de ir asegurando trincheras, ¿no? Ganando camino, un poco lo que decíamos al comienzo, esta idea como de cuando estoy en el taller me acostumbro a tararear, estos son mis materiales, esto como una especie de sermón donde uno se va como proveyendo de cosas, y en la medida en que uno va trabajando, va construyendo ese pequeño domicilio donde uno se siente cómodo, y desde uno puede desde esa singularidad hablar y, no sé, ir participando en la medida en que va creando. O sea, uno se tiene que ir armando un poco el camino, ¿no? Sí, como, sí. no sé si se crea o se participa, creo que a lo mejor está en un contexto que no alcanzo a leer, pero creo que por los dos lados hay cosas que hace el arte. Perfecto. No, sí, absolutamente, absolutamente. Y bueno, yo creo que lo último que te pediría es como qué le podríamos decir a los profesores en general. ¡Ánimo! 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 Pero a aquellos profesores o aquellos educadores que trabajan con la diversidad, ¿no? No solo hablemos de profesores de arte, sino que también hay un profesor generalista que tiene que hacerle arte a un niño, o hay un arte terapeuta o un artista que tiene que trabajar con adultos mayores. Entonces, ¿qué le podríamos decir sobre el arte contemporáneo que muchas veces están como reticentes, ¿no? Es como, no, prefiero pasar... no sé, arte más tradicional, más clásico, que trabajar, digamos, con el arte contemporáneo. Sí. ¿Qué le dirías tú?
Yo creo que lo principal es que siempre hay que comenzar desde una pregunta. O sea, esa es como, yo creo que por ahí hay posibilidades. Partir dudando, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué no pueden ser de otra manera? ¿Cuáles podrían ser esas otras maneras? O sea, como que por ahí yo veo que hay posibilidades de introducir esta dimensión del arte como una actividad de poner pausa, ¿no? Poner suspenso, pero al mismo tiempo poner en marcha un relato más personal, más íntimo, de manera que la relación con el mundo sea profundamente vital, ¿cierto? Desde una, o sea, la sensación de estar vivo proviene, yo creo, del sentido que le damos también a lo que hacemos, de cómo significamos lo que hacemos. Y cuando eso lo entendemos desde el comienzo, creo que uno se vuelve muy comprometido, muy entrañablemente metido en lo que está haciendo. Entonces creo que eso debiera ser, o sea, y en ese sentido cuando pienso en el arte, también lo pienso como, no como algo que es algo en sí mismo, sino que es un método para otra cosa, y esa otra cosa tiene que ser, digamos, la realización de, no sé, espiritual, la felicidad, o sea, tiene que ir en esa dirección, yo creo, aunque suene un poco, después de todo lo que hemos insultado a los lugares comunes, suena a lugar común, del espiritual en el arte y compañía, digo, pero me refiero a que con preguntas es más fácil apropiarse y hacer, ¿sí? Como informar sobre el arte, enseñar los artistas o enseñar, yo creo que enseñar cosas no, enseñar a preguntarse es muy difícil, yo creo que por ahí va. Porque lo otro, lo único que hace, yo creo que hay que luchar contra la estandarización, y la manera de luchar contra la estandarización es entregando herramientas para que cada quien pueda ir, digamos, desarrollando su propia singularidad, ¿no? Su propio, eso. Perfecto, perfecto. Ahí Yo creo que ese consejo es el que ojalá todos los profesores pudiésemos tener, ¿no? Que lo ahora, que tú acabas de decir es muy importante. sí, ¿Es pero difícil? es súper Súper difícil. difícil, Yo que sí. hago clase y pueden haber varias de las estudiantes aquí escuchándome, bueno, puede ser que uno no lo logre también. O sea, generar, digamos, esas inquietudes, levantar esas inquietudes. No es fácil. Sí, no es fácil, no es fácil. Pero hay que hacerlo. Si queremos una nueva educación, tenemos que intentarlo, atrevernos, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera ver si hay alguna pregunta del público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por aquí parece que aquí encontré una. A ver, dice, hola Francisca, una pregunta con respecto a lo que planteas. El ejercicio de reconocer el territorio, su afección, como el caso que planteas de la laguna de Aculeo, a través de la experimentación, puede arrojar un nuevo territorio. Este cuerpo de obra dialoga de qué forma con nuestra manera o posibilidad de habitar la obra como territorio. ¿Dónde queda ese habitar en tu trabajo? No entiendo bien. Voy a tratar cuando dices que se genera un nuevo territorio, me imagino que estamos pensando, o a lo mejor me voy a ir por las ramas, pero me imagino que estamos pensando en que se genera una otra realidad a partir, digamos, de esa experiencia, del estar ahí, del caminar ahí, del levantar, de significar esa experiencia desde la distancia, desde el reposo quizás de haber vivido ahí, uno empieza a desplegar una manera de reflexionar ese lugar. No sé si podríamos llamar eso un territorio, no sé si a eso se refiere.
pero imagino que el arte podría, en el caso de lo que yo ensayo, relacionarse como una manera, una orquestación, una relación de cosas que van configurando una cara, una faceta de ese territorio. Voy a aprovechar también quizás de ampliar la cosa, porque Claudia Aravena está en el público, y que una de las cosas que a mí me producía gran preocupación era que probablemente mi manera de reflexionar ese lugar, porque yo tampoco quería la reflexión de los topógrafos, ni la reflexión de los científicos, ni la reflexión del periodismo, sino que yo decía, ¿cómo desde el arte me hago cargo de este hueco, de este molde, que es lo que para mí tenía, digamos, como preponderancia? Y de a poco yo me iba cegando, ¿no? Porque podía, entonces invité a Claudia, y invité también a otra artista, a Carolina Saquiel, a hacer el mismo ejercicio que yo me estaba planteando, o sea, que cómo uno puede levantar una otra manera de relacionarse con ese lugar. Y el territorio que yo levanté tiene que ver con estos suelos que luego que siguen siendo, digamos, mi material, mi sustrato de trabajo, y que la laguna hoy día es un suelo, no es una laguna. Cuando yo excavo, braceo contra la tierra, pero ahora braceo en el agua, en el aire, porque no hay agua. Entonces, esas traducciones no sé si se transforman en territorio, pero también digo Claudia y digo Carolina, porque ellas en su respuesta a este encargo, que también están en la página, lo pueden revisar en una parte que se llama Conversaciones, ellas fueron a Laguna y se dieron también varias piruetas, o sea, no es fácil hablar de algo que lo que provoca es interrupción, lo que provoca es cuando yo leí hace un rato, decía, hay un retiro, hay una suspensión de las reglas, ese lugar lo que hace es que moviliza el sentido común. Entonces, más bien es un lugar donde uno queda como medio detenido, y más que volver a la laguna con imágenes de la laguna, que son las que ya conocemos en las redes sociales y que están vinculados también a un discurso más, yo diría, como chillón, como alarmista, es cómo procesamos esa cuestión desde una posición de artista. Y ahí, bueno, en el caso de Claudia, que me diga algo si es que me equivoco, pero a ella le resuena desde una dimensión que tiene que ver con una circunstancia, digamos, de su vida. Y entonces ya no es la laguna, sino que es el fondo de la laguna, el tocar un fondo. ¿Qué significa estar tocando fondo? Y todas las metáforas que se pueden hacer de ahí. De pronto, en el caso de Carolina, ella lo relaciona con un paisaje que es un paisaje también en abandono, o un paisaje virgen también, es primera vez que, entonces ella habla de las Encantadas, que son estas islas, ¿cierto? Galápagos, que aparecen en un relato de Melville, y que ella usa para trabajar en su pieza. Entonces, si esos son territorios poéticos, podríamos llamarlo, ¿cómo habita mi obra? Y ahí la última parte, porque igual me fui muy embolada, pero la última parte ahí yo diría que la gracia sería que estos territorios poéticos empezaran a vibrar entre ellos, ¿no? Y a producir maneras también, relatos paralelos, que fueran también como conjugándose y matizando nuestra manera de entender, nuestra manera. Y por lo pronto a mí lo que me pasa es que siento que el discurso sobre la sequía no nos deja ver, porque estamos como en la onda, y lo que no nos deja ver es que hemos dejado, yo creo, también de preguntar, y hemos dejado de pensar, y de ponernos, digamos, a hablar de las cosas de cómo están las cosas hoy, ¿no? Entonces, eso, no sé si respondí, no sé si me fui por las ramas, que me disculpe Karina. ¿Está bien, Karina? Karin Poblete dice que está perfecto. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Buenísimo, gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta para ir cerrando. ¿No? Al parecer no. Estamos entonces. Estamos. Sí. Bueno, Francisca, yo quiero agradecerte por
por haberte dado el tiempo también de conversar acerca de, desde esta mirada más desde la educación, ¿no? Desde cuáles son aquellas conexiones, ¿no? que nosotros podemos hacer con una obra, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Luis Caminse, que dice que el museo es una escuela, y que es una escuela donde los artistas aprenden a comunicarse y donde los públicos aprenden a hacer conexiones. Y creo que lo que hicimos hoy día fue justamente eso, ¿no? Fue transformarnos en una escuela donde aprendimos todos un poco y conectamos y hicimos nuestras propias conexiones. Así que agradecerte por eso, agradecerle al público también por haber estado presente, y nada, yo creo que esperar con muchas ansias al 2021, sí, para que podamos visitar y ver en presencia, ¿no? Tu trabajo. Ojalá. Y ahí tendremos más preguntas que respuestas nuevamente. Exactamente. Pero nada, yo también quiero agradecerle a ustedes la ¿Cómo paciencia. hablo? ¿A dónde? Ahí. Francisca. Hola, Isabel. Estoy hablando en directo ahora. Pero Isabel, ¿quieres decirle algo? Por favor, ¿sí? Adelante. No, creo que está sin Tiene micrófono. Está sin micrófono. Está muteada. Sí. Hola, Claudia. Hola, no sabía si tenía Oye. que hablar o contestar lo que decía o no. Francisca, Dejaste clarísimo. bueno, yo, tú sabes, soy una persona de edad adulta mayor y creí encontrar, cuando recién te conocí haciendo hoyos en la arena, mirando para abajo, entendí perfectamente lo que estabas haciendo. Porque es lo mismo que hacen los niños cuando hacen un hoyo, y que en el fondo es para ver qué hay, más allá de a dónde, de cómo, de qué pasa. Y después te seguí viendo, irte viendo hasta que termine mi vida, buscando por otras partes, porque yo creo que el sentido, si esto se pudiera decir en cortas palabras, sería de dónde viene todo, ¿eh? Y a dónde, y por tanto por abajo empezamos, y a dónde vamos, todo, que son distintos todos, distintas visiones, esquemas, satisfacciones de lo que es lo otro. Pero partiendo primero por lo de dónde venimos, que es muy concreto, que yo te veía hacer unos hoyos en la arena y meter no sé qué, y seguían siendo, pero de repente como que te colmaron y te tiraron a la laguna, donde hay agua, donde hay mucho más, y creo que vas a terminar mirando, buscando el otro tope. Ya el de abajo lo conociste, yo creo que un poco de cemento, de algo, ¿no? En la sí, playa. claro. Sí, claro. Sí. Ya, pues. Entonces, yo creo que vas a terminar mirando como cuando uno está en la playa, mirando para arriba esas nubes blanquitas y chiquititas, y todo lo que pasa para allá, y imaginando para allá, y inventando para allá, y creyendo y creando para allá. Ese era mi comentario. Preciosa. Te felicito y te adoro. Gracias, Isabel. También te adoro. Muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que Isabel dio en el clavo, ¿no? Yo creo que eso de volver a ser niños, ¿no? Yo creo que es como a lo que tenemos que invitar, ¿no? Que a descubrir, a tener esas ansias de asombro y de descubrir, como dice Isabel, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, y buenas Francisca, tardes, te dejo para que te despidas. Ya, chao a todos, muchas gracias por estar acá, a todos los que también por el chat están mandando sus felicitaciones, fue una tarde de nervios, y nada, y la página, la verdad que le pusimos harto esfuerzo, harta dedicación, tiene dibujos, tiene todo en estado de avance, y algunas cosas listas, algunas cosas medias a medias, pero revísenla porque nada,
ha sido dedicada justamente a tratar de dar cuenta de lo que ha sido esta experiencia de exposición que todavía continuará. Así que espero verlos también más adelante. Me despido. Buenísimo. Y hasta la vista. Buenísimo. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Jordán, por estar aquí también presente con la lengua de señas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.